corazón allí para escuchar la palabra de Dios. Papá Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria, Dios. Te damos a ti la alabanza y la adoración, Señor Jesucristo. Eres el único Dios verdadero. Hemos venido a tu casa para adorarte, para exaltarte, para encontrarnos contigo, Señor Jesús. Hemos venido a tu casa para escuchar tu voz, tu dulce voz, tu palabra poderosa. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Esa permanece para siempre. Y así como las profecías, Señor, mesiánicas se han cumplido, Señor, las que faltan por cumplirse, porque el tiempo no ha llegado, también se cumplirán, Señor. Y nosotros queremos estar como esas vírgenes prudentes que tenían su lámpara encendida y su vasija llena de aceite, preparadas, Señor bendito Dios, para la llegada del novio y entrar a esas bodas del Cordero. En Jesucristo, el Señor, el Rey de gloria. Amén y amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios, Él está en este lugar. Descripción y elementos del nuevo pacto. Vamos a predicar es del pacto de la gracia. Vamos a Lucas 22:20. Lucas 22:20 dice así la palabra del Señor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dejemos hasta allí. Aquí estamos hablando de lo que es la institución de la cena de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era la celebración de la Pascua judía. En la Pascua judía lo que hacían ellos era sacrificar un animal, un cordero, un animal dentro de los catalogados de la ley de Moisés como puros, no un animal inmundo, sino un animal puro. Y ellos tienen esta fiesta ¿desde dónde? Desde cuando estaban en Egipto. Esa fue la primer Pascua, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y allí el Señor les dio la orden a través de Moisés, el profeta de Dios, de que sacrificaran un corderito, un cordero por familia. Y si ese cordero era si la familia era muy pequeña y un cordero era demasiado, pues para que no, digamos, no sobrara carne en el sentido de que se dañara, que se fuera a desperdiciar mejor carne, entonces ese cordero tenían que tomarlo entre dos familias, porque la comida no se bota. La comida no se bota, la comida es sagrada, la comida no se bota. Bueno. Y desde allí quedó institucionalizado lo que es la fiesta de la Pascua. Pero ese corderito que era sacrificado representaba y simbolizaba a aquel que es el verdadero Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Jesucristo el Señor. O sea que la fiesta de la Pascua judía es una representación, es un simbolismo de Cristo Jesús. La verdadera Pascua ahora la celebramos los cristianos en aquel que es el verdadero Cordero de Dios. Ya no el animalito físico, sino Jesucristo el Señor, el Rey de gloria. Y aquí está diciendo el Señor, después que hubo cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto. Descripción del nuevo pacto. En Cristo Jesús tenemos un nuevo pacto. Vamos a Isaías 55:3. Isaías 55:3. Dice así: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá nuestra alma. ¿No? Isaías 55:3. ¿Dije 13? Era para ver si estaban pilosos. Se me lengua la traba. Me digo, se me traba la lengua.
Isaías 55:3. Están así es que es, hermano, pilositos en la juega. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. El Señor está diciendo que por amor a David, su siervo, Él iba a tener misericordia de su pueblo. Y a ese pueblo iba a dar un nuevo pacto. Y haré con vosotros pacto eterno. Dice, si haré con vosotros pacto eterno, quiere decir que lo va a dar en el futuro. Ya tenían un pacto en ese momento. Ese pacto era en la ley de Moisés. Era la ley de Moisés. Pero si el Señor dice, he aquí os doy un pacto nuevo, Él colocó un pacto nuevo, quiere decir que anteriormente hubo uno viejo. Y el nuevo llegó para que tenga vigencia, para reemplazar a aquel que ahora ya sería un pacto viejo. Y el Señor está diciendo aquí que ese pacto que hace con el pueblo de Dios será un pacto eterno. ¿Cómo es el pacto de la gracia de Cristo Jesús? Es eterno. El pacto nuevo que el Señor instauró en la última cena, celebrando la Pascua, ese pacto es eterno. El primero era limitado en el tiempo. Sí. Era limitado en el tiempo porque ese primer pacto me hablaba del Mesías, de la venida del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el enviado del Padre. Ese pacto ya tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Al tener ya su cumplimiento, pasa a ser un pacto viejo. Y ahora viene un pacto nuevo del que hablaba el pacto viejo, que es diferente. Y ese pacto nuevo, que es el conocido como el pacto de la gracia, el nuevo pacto o la nueva alianza de Dios con su pueblo, ese pacto es eterno. Tuvo caducidad hasta la aparición de nuestro Señor Jesús. Recordemos lo que dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto. El anterior ya tuvo su vigencia. El anterior ya tuvo su cumplimiento. Y ahora viene el nuevo pacto. Las cartas paulinas se le conoce como el pacto de la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pacto también es descrito como un pacto de paz. Ezequiel 34, 24 al 25. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel 34, 24 al 25 dice así: yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Mire que esta descripción profética del nuevo pacto, que ya tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús y es el que está vigente, ese nuevo pacto lo describe como un pacto de paz. Como un pacto de paz. Aquí la palabra del Señor nos dice que estableceré con ellos pacto de paz. Versículo 25. Dice: y quitaré de la tierra las fieras. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando se establezca el reino milenial de Cristo, cuando el Señor venga por segunda vez, viene el juicio de las naciones. Con el Señor en su segunda venida de la tierra, la iglesia de Cristo viene con el Señor. Y viene el juicio de las naciones, se derrama el juicio sobre las naciones en esta tierra. Y después de eso viene el reino milenial de Cristo, donde es la promesa al rey David,
en ese pacto davídico del Antiguo Testamento, que hay cosas que faltan por cumplirse en ese pacto davídico. ¿Qué falta por cumplir? Por ejemplo, el reino milenial de Cristo. El Señor había prometido a David: uno de tu linaje se sentará en tu trono, y su trono, su gobierno, permanecerá para siempre, será perpetuo. Esa promesa no era sobre Salomón, ni tampoco ni los nietos ni la descendencia que vino después de David, porque los otros descendientes de David pues eran seres humanos como usted y como yo. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. La promesa es que de uno del trono de David se sentará y gobernará para siempre. Entonces, ¿de quién me estaba hablando de esa promesa davídica? De Cristo Jesús. Cristo Jesús viene de la descendencia del linaje del rey David, su parte humana. Porque cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, cuando se encarnó, tenía dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Su naturaleza humana era del linaje de la casa de David. ¿Cuándo a los animales se le va a quitar la ferocidad? Porque aquí dice que será quitada de la tierra las fieras. O sea, no los animales van a ser quitados, no, sino que a los animales que van a estar en la tierra, ellos van a perder su ferocidad. Para usted ver a un león, usted tiene que irse a un zoológico, y ellos están por allá lejos, distantes, porque donde se salga uno, hermano, sálvese quien pueda. O se va a un safari allá al África, al país de Sudáfrica o a Kenia, a uno de esos países donde hay estas reservas, y usted puede ir y pagar su safari. Un pastor amigo que fue a Sudáfrica, en el lugar donde se quedaba él me decía, quedaba a 7 kilómetros de esta reserva natural, donde habían leones allá en Sudáfrica. Y en la noche empezaron, hermano, a rugir esos leones. Mire, a 7 kilómetros de distancia de donde estaban ellos. Y nos decía él que cuando empezaron a rugir esos leones, a él le entró un miedo y un temor en los huesos impresionante, que parecía que estaban allí cerca, hermano. Les cayó ese temor, ese miedo de rugir de esos leones. Así que si usted dice: pastor, es que mi mujer es una fiera, no se ha encontrado con un león. En este tiempo, los animales van a perder su ferocidad. Usted sabe, en el reino milenial de Cristo, que es después de la segunda venida del Señor a esta tierra, derrama el juicio de las naciones, y ahora sí ya se establece el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Los animales van a compartir con nosotros y ellos no van a ser feroces. O sea que usted va a coger, por ejemplo, a ver, al león que tenemos de ejemplo a este león, y usted le va a darle caricias aquí en la panza, y el león le va a decir, ¿cómo le va a decir el león? No, el león no le va a decir, porque los leones no hablan. El león le va a hacer muecas que está gozoso y que está alegre. Los animales van a perder su ferocidad. Pero también me dice aquí el versículo 25: y habitarán en el desierto con seguridad. Yo pregunto, si usted se va a un desierto actualmente, ¿usted está seguro? No, no estamos seguros. Primero, por los rayos del sol. Y segundo, por los animales que están en el desierto. Dios a los animales del desierto les ha dado esa naturaleza de poder sobrevivir a un entorno totalmente agresivo. Entonces son animales que su cuerpo, la piel de los animales, o el cuero de los animales, está totalmente, hermano, hecho para los rayos del sol. Tienen esa capacidad, y son animales peligrosos y venenosos. Los animales del desierto son peligrosos y venenosos, porque tienen que ser así por las condiciones del lugar. Pues bien, en el desierto usted y yo vamos a estar con seguridad, vamos a estar tranquilos, no vamos a tener ningún problema. Pero también me dice: y dormirán en los bosques. Cuando usted va y se duerme por allá a un monte, ¿será que usted duerme tranquilo? Primero, no duerme tranquilo. ¿Por qué será que no dormimos tranquilos? Por esa mano de zancudos tan tremenda.
Esa mano de mosquitos, hermano, que eso empieza uno es a matar mosquitos toda la noche. Yo soy uno de que a mí un zancudo, que el Señor me haga libre, a mí un zancudo en horas de la noche, yo tengo que prender la luz eléctrica y me toca cazar el bendito zancudo y me toca que, hermano, quitarle la vida. Menos mal no me han visto los animalistas porque no ya me hubieran demandado. Me toca que levantarme y matar ese bendito zancudo porque si no, no duermo, porque empieza ese zancudo. Y luego uno dice, ay, gracias a Dios, se acabó ese pitico, tal vez ya se fue, o ya chupó mucha sangre y está quietico y relajado. Cuando le ratico otra vez, parece que estuviera una pista, hermano, ahí de velocidad, y otra vez, y cuando suena aquí el oído, y ahí ya no aguanta uno, se levanta uno y tome para que lleve. La Biblia me dice que dormirán en los bosques. Dormirán en los bosques. O sea, nosotros vamos a tener en el tiempo milenial de Cristo, gracias al nuevo pacto, en el tiempo milenial de Cristo, se nos habla de un pacto de paz. Ya no va a haber guerras, como hoy día estamos viendo. Hay que orar por la paz de Jerusalén. Hay guerras internas. Nuestro hermano país de Venezuela aquí, nuestros hermanos venezolanos de la iglesia, allá está una situación difícil. En Colombia estamos también en una situación bastante difícil. No va a creer que esto es en el Medio Oriente. No, es que eso es por allá en Ucrania y que se le metió Rusia. No, acá también estamos viviendo situaciones difíciles. Tiempos de guerra, de violencia, porque eso lo habla la palabra de Dios, que serían señales y sería principio, no son las señales del fin, no, son las señales del principio de dolores. Pero en el tiempo milenial de Cristo, gracias al pacto de la gracia, hermanos, vamos a tener seguridad, vamos a tener paz, porque es un pacto de paz. Ya no va a haber esa violencia, no va a haber esa guerra entre los mismos países, entre pueblos. No va a haber esa violencia ni esa guerra. Vamos a vivir en paz. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Este es una paz, pero la paz de Dios, no la paz de la tierra, no la paz que el hombre nos quiere dar. No, la paz del hombre hoy se tiene y mañana no se tiene. Hoy se tiene seguridad, mañana se pierde. Hoy se vive con tranquilidad, entre comillas, mañana ya no tiene esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales son vanas, son pasajeras. Hoy están, mañana no están. Pero en este tiempo, este nuevo pacto es un pacto de paz. Ahora vamos a ver los elementos del nuevo pacto. ¿Quién es el autor del nuevo pacto? ¿Quién será el autor del nuevo pacto? Vamos a estudiarlo. Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el autor del nuevo pacto? Nos dice la escritura: de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el evangelista Juan, él cuando recibe esta revelación de Dios, el Espíritu Santo le está revelando el evangelio. Él puede ver esa grandeza del amor de Dios, pero él no encontró una palabra en su época, y hoy día es lo mismo, en donde podamos abarcar toda la grandeza del amor de Dios. No hay una palabra, no la hay. Y por eso él dice de tal manera, o sea, el amor de Dios es de tal manera, es tan grande que no se puede medir, y no hay una palabra que abarque la grandeza total del amor de Dios. ¿Y en qué radica ese amor del Dios el Padre? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Quiénes de los que somos padres aquí? De pronto un gobierno decreta una ley donde dice los presos de las cárceles, ladrones, terroristas, corruptos, homicidas, violadores, secuestradores. Una ley donde se describe de que quien entregue a su hijo en muerte, entonces liberará a todo este tipo de delincuentes de las cárceles. Una ley, que salieron la ley así. Yo pregunto, ¿quién de los que somos padres en este lugar daría a su hijo? ¿Quién diría, vea, yo me sujeto a esa ley y yo voy a dar a mi hijo, voy a dar a mi hija para que la sacrifiquen y a través del sacrificio de mi hijo entonces puedan dar libertad a todas las personas que están en las cárceles y que son delincuentes? ¿Quién haría eso? Nadie. Es que es más, ni siquiera nosotros mismos nos pondríamos, menos a un hijo. No lo haríamos. Pero ¿sabes si quién lo hizo? Dios el Padre. Dios el Padre, papá Dios, Él dio a su Hijo unigénito. Dios el Padre dio a su Hijo para que aquellos que estábamos esclavos por el pecado seamos libres. Y a través del sacrificio de Jesús tengamos perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Quién hace solamente eso? Papá Dios. No hay nadie más. Solo el Señor. Alguien no va a decir, ay Señor, pastor, yo tengo el amor de Cristo y por el amor a Cristo y por el amor al Señor yo soy capaz de sacrificar. No, no lo haríamos. No lo haríamos. Eso solamente lo hizo Dios porque Dios es amor por naturaleza. Nosotros por naturaleza no somos amor. No. Amamos, pero también hay veces que nos sacan ¿qué cosa? ¿A usted qué le han sacado muchas veces? Y cuando se ha enojado, ¿qué le han sacado? Le han sacado la piedra. Oiga, ese dicho de sacar la piedra, ¿de a dónde será que vino? No, es que me sacaron la piedra. Y uno dice, es que el hermano tenía de pronto una ferretería donde vendían arena, piedra, o qué será que dice que le sacaron la piedra. Me sacaron la piedra. El hermanito que ama y que perdona también le sacan la piedra y también se enoja. O usted que está casada, ¿usted no se ha enojado con su esposo en algún momento? Y usted dice, uy, pero el cabezón de mi marido, pero es que, uy, Dios mío. Ábrele esa cabeza y para que entienda. Y hay unas que le han dicho a papá Dios, este marido que me diste, Señor, yo ya no me lo aguanto, este marido que me diste. Y el Señor ¿qué le va a decir? No, ese no te lo di yo, ese lo elegiste tú. Ese tú lo elegiste. Y la hermanita dice, Señor, este marido, Padre, ¿te lo llevas o qué más? O te lo mando. Sí, amamos, pero también los seres humanos tenemos esa otra área de nuestras vidas con la cual nos enojamos, nos da rabia. Y muchos odian, amado, muchos odian. Hay gente que está deseándole el mal al otro, quiere que le vaya mal, que lo echen del trabajo. ¿Cuántos han dicho que cuando salga del trabajo, ojalá que pasando la calle pase una taratobula y ¡brum! Pero el amor de Dios no, porque Dios es amor por naturaleza. Y aunque nosotros somos pecadores y aunque nosotros fuimos los que nos levantamos contra Dios, el Señor de todos modos nos demostró su amor entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso Dios es el autor por su infinito amor. Ahora bien, ¿cuándo surgió el nuevo pacto? ¿Cuándo surgió? Vamos a estudiarlo. ¿Desde qué momento surgió el nuevo pacto? Romanos 8, 29 al 30.
¿Llegamos? Romanos 8, 29 al 30 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿desde dónde surgió el nuevo pacto? Desde la eternidad. Dios, en su omnisciencia, en el previo conocimiento que tiene el Señor de todas las cosas, Dios desde la eternidad ya había establecido el nuevo pacto de la gracia a través de la muerte de su Hijo, de su sacrificio, del derramamiento de su sangre. O sea que un elemento del nuevo pacto es que surgió en la eternidad. La Biblia nos dice que a los que antes conoció, óyeme, el Señor te conoció aún desde antes de que tú entraras en el vientre de tu madre. Para el mundo exterior, para nuestro mundo, hay vida desde el momento en que está la concepción. Cuando una persona ya es concebida en el vientre de una mujer, en el vientre de su madre, para nosotros allí empieza la vida. Pero Dios en su omnisciencia ya tenía previo conocimiento de esa persona. Ya Dios sabía que iba a existir en este mundo. Por lo tanto, usted no es el resultado de la unión. No solamente es el resultado de la unión de un hombre y una mujer. No solamente es el resultado de que tal vez a papá y a mamá se les olvidó planificar. Ese día se les olvidó y desafortunadamente naciste. No, tú estás en el plan y el propósito de Dios. Tú tienes vida porque Dios así lo destinó desde la eternidad. Por eso dice el profeta: mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo un embrión puede ver al Señor? Es porque Dios ya lo conocía de antemano. A los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la creación de todas las cosas, ya tú y yo estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Estábamos en el propósito de Dios. A estos que antes conoció desde antes de la creación de todas las cosas, a estos el Señor predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted ahora en Cristo Jesús, usted ahora en Cristo. Si no se está en Cristo, no. Ahora en Cristo Jesús, la imagen y la semejanza de Dios que fue desdibujada, que hubo una corrupción en la imagen y la semejanza que Dios puso en el hombre, porque el hombre le falló al Señor. Dios había hecho todas las cosas y en el sexto día dijo: voy a hacer al hombre. Y creó a Adán y a Eva conforme a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. ¿Adán y qué? Adán y Eva. Ahí no dice Adán y Esteban. Dice Adán y quién. Adán y Eva. ¿Cuál es la unión marital que tiene la bendición de Dios? ¿Cuál es la unión marital que tiene la bendición de Dios? Entre un hombre y una mujer, es decir, entre un Adán y una Eva. Nuestros primeros padres fallaron al Señor. Y esa imagen y semejanza de Dios en el hombre quedó tergiversada, quedó desdibujada, quedó corrupta. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Usted vio la inauguración de los Juegos Olímpicos ahorita en París 2024? Show de drag queens, cuasi desnudos. En otras imágenes habían parejas del mismo sexo donde simulaban un beso, no sé, y se adentraban en un cuarto. ¿Qué nos quieren decir allí? Mejor dicho, ¿qué dicen allí? Porque antes era subliminal. ¿Se acuerda que antes todo era subliminal?
El subliminal. No, ¿cuál subliminal? Ahorita el diablo no se anda, hermano, tras las ramas. No anda con subliminales. Habla con cosas directas. Y en medio de esa mesa larga, donde estaban estos hombres cuasi desnudos, habían niños. ¿Sí vio que habían niños? Habían niños allí, puestos en esa mesa. Y luego, cuasi desnudos estas personas, cogen a una niña de estas y empiezan, la coge y la aprieta contra sí mismo ese hombre que está allí y empieza a bailar con ella. ¿Sí vio esa imagen? ¿O solamente yo la vi? ¿Sabe eso qué es? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estamos viviendo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero si nosotros hablamos y defendemos los principios de la fe, entonces, hermanos, los locos somos nosotros. Los locos somos nosotros. ¿Cómo va a comparar la fuerza de un hombre a la fuerza de una mujer? Hablando de la fuerza física, ¿no? No se puede. El hombre está adecuado físicamente de una manera diferente a la mujer. La mujer tiene la capacidad de concebir, la mujer tiene la capacidad de gestar, de dar a luz. El hombre tiene la capacidad de engendrar. ¿Será que un hombre puede amamantar? ¿Quiénes son los que amamantan? Las mujeres. Por ahí dice que Mike Tyson dijo que ya él se autopercibía mujer. Y que quiere que le suelten al boxeador que se cree hombre y compite con mujeres. Entonces lo pidió en el ring porque él dice: yo ya me autopercibo mujer. Entonces enfrentémonos los dos que somos mujeres ahorita. Ahora, de que él se autoperciba mujer lo dicen en broma, ¿no? Por la situación. Pregunto, si yo aquí me autopercibo perro, ¿seré perro? Si yo me autopercibo gato, ¿seré gato? Eso estará en mi imaginación, es ilusorio, pero no es la realidad, no es la realidad. Al mundo hay que decirle la verdad, así le duela y así no les guste, hay que decirle la verdad. El hombre es hombre y la mujer, ¿qué es? Mujer. El hombre podrá hacerse cirugías y tendrá apariencia de mujer, pero seguirá siendo un hombre. La mujer podrá hacerse cirugías y tener apariencia de hombre, pero seguirá siendo mujer. El hombre tiene cromosomas XY. El boxeador argelino tiene cromosomas XY. La mujer tiene cromosomas, ¿cuáles? XX. O sea que ¿quién es el que impone? ¿Quién es el que le da el sexo, o femenino o masculino, al niño concebido? ¿Quién es? El varón. Y mira el machismo, porque el machismo también es dañino. Feminismo y machismo son lo mismo, dañinos. Antes, cuando la mujer siempre daba a luz mujeres, el marido a quién le echaba la culpa? Antes, ¿no? No, pero es que mira, vos solo das mujeres, dame un hijo varón. ¿Quiénes? Levanten la mano los que se acuerdan de eso. Levanten la mano los que han escuchado de eso. Bueno. Le echaba la culpa a la mujer: vos solo parís hijos, vos solo parís mujeres o solo parís varones. Yo quiero, ya tenemos 5 niñas, dame un niño. No, es él. El problema no es la mujer, el problema ¿quién es? Es el varón. El varón es a quien Dios le ha dado la capacidad de engendrar y determinar el sexo, sea femenino o masculino. Le va a tocar que hacer como Falcao García, hermano. 4 niñas y ahorita sí ya salió, creo que el último ya salió varón. Siga buscando la niña a ver cómo le va. O siga buscando el niño a ver cómo le va. La ventaja es que, hermano, la iglesia crece y se multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el nuevo pacto surgió ¿en dónde? En la eternidad. En la eternidad. Cuando una persona tiene a Cristo Jesús, esa imagen y semejanza de Dios que quedó tergiversada, desdibujada, quedó corrupta por el pecado, ahora en Cristo Jesús la imagen y semejanza se restaura. Por eso el creyente dice: no, la mentira no es de Dios.
pero antes de ser creyente andaba en una vida de mentira. El creyente ahorita dice, no, el adulterio no es de Dios. Yo le voy a ser fiel a mi esposa, en el caso de los varones. Pero antes, que decían, eso, una canita al aire una vez al año no hace daño. Lo veían normal, porque el machismo nos infundió eso, que era normal. Pero eso era la naturaleza desdibujada de la imagen y de la semejanza de Dios. Ahora en Cristo Jesús uno dice, no, eso a Dios no le agrada, no le honra. Hay que ser fiel a Dios. ¿Y ser fiel a quién? Al cónyuge. Ser fieles. Eso es el plan y el propósito de Dios. El tiempo de la institución profética, o sea, cuando en la tierra, estando el hombre, el Señor muestra proféticamente que viene el nuevo pacto. En otras palabras, vamos a Génesis 3:15. Antes de Cristo andaban en borracheras, atados al alcoholismo, y lo veían normal, porque los otros también se emborrachaban y estaban atados al alcoholismo, y la quincena ni alcanzaba y se veía normal. Pero ahora en Cristo Jesús sabemos que eso no es de Dios, que eso no le agrada al Señor, y que Dios no hizo al hombre para andar en borracheras. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice así, Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El pecado trae consecuencias. Mire, nuestras decisiones, buenas o malas, traen consecuencias. Voy en mi moto, llego al semáforo, está en verde, me sujeto a la ley. Eso me trae una consecuencia. ¿Cuál será la consecuencia de parar cuando el semáforo está en verde? La preservación de la vida. Es una consecuencia. Me preserva la vida. Cuando está en rojo, perdón. Cuando está en rojo, paro, ¿no? En verde es de seguida. Este es de parada. Entonces, cuando el semáforo está en verde y yo voy en la moto o en mi carro y paro, ¿qué consecuencia me trae esa decisión? La preservación de la vida. Pero si estando en rojo me lo paso, ¿qué consecuencia me puede traer esa decisión? La muerte. La muerte. Si una persona borracha se sube a un vehículo, ¿qué consecuencia le va a traer esa decisión? Puede matarse él mismo o a otras personas y termina en la cárcel pagando muchos años de vida por haber quebrantado la ley. Pero si yo, estando cuerdo, voy con mi familia y estoy cuerdo y llevo un vehículo, ¿qué consecuencia me va a traer eso? Haciendo las cosas ordenadamente como Dios manda, de bendición, servirá para transportarme de un lugar a otro. Entonces, las decisiones que tomemos traen consecuencias, sean buenas o sean malas. Adán y Eva pecaron. Adán y Eva pecaron. Y esto trajo consecuencias, consecuencias negativas. Por ejemplo, miren lo que dice. Analicemos bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. El Señor le está hablando a la mujer y le está hablando a la serpiente. La serpiente, ¿qué simboliza? Satanás. Ahora, yo le quiero ser muy sincero. O sea, la serpiente no era una serpiente literal. No va a creer que una serpiente se levantó a caminar así y empezó a hablarle a Eva. No, eso no fue así. La serpiente allí representa y simboliza ¿a quién? A Satanás, al maligno. Entonces el Señor le dice: pondré enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente que representa y simboliza a Satanás, ¿y a quién? Y a la mujer. Si dice enemistad, es porque estaban de amigas. Era el nuevo mejor amigo.
de Eva. ¿Sabe cuál era el nuevo mejor amigo? No era Adán. El nuevo o la nueva mejor amiga de Eva era la serpiente. Andaban agarraditas de la mano. Y por eso el Señor les dice a ellos, voy a poner enemistad, porque estaban en amistad. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente quiere decir la generación maligna de Satanás. Y la simiente de Eva, bueno, la generación que venía después de Eva. Y sigue diciendo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta, la generación de Eva. ¿Quién viene como simiente de la mujer? Porque de la mujer es a quien Dios le da la capacidad de dar vida, de dar a luz. Jesucristo el Señor me está hablando que de la simiente de Eva, que viene Jesucristo el Señor, iba a herir en la cabeza a la serpiente. Si usted se encuentra una culebra en la calle, páguele. ¿Ya entendió, no? Sí. Cuando alguien se encuentra con una serpiente, una culebra, inmediatamente, por instinto, el ser humano, si le toca que, el objetivo es que se vaya tranquila, ¿no? Pero si ataca, el instinto es darle ¿en dónde? En la cabeza. Si le dan la cola, el animal sigue vivo. ¿A dónde hay que darle al animal? En la cabeza. Cuando dice que de la simiente de Eva iba a venir uno que heriría en la cabeza de la simiente de la serpiente, de la simiente de Eva venía uno que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Me está hablando de Jesucristo el Señor. La palabra de Dios dice que para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra de Dios también me enseña y me dice que Jesús, el Señor, destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. ¿Qué hizo el Señor en la cruz del Calvario? Le pisó la cabeza a Satanás. O sea, el poder del maligno, el poder del reino de las tinieblas quedó vencido y destruido. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que obra en usted es el poder de Dios. El que está en usted es la presencia de Dios. Mi amado, hay gente que mantiene agarrada con el diablo a toda hora. No sé si ha notado gente que es así. A toda hora está agarrada con el diablo. Mi hermano, ¿cómo está, pastor? Aquí agarrado con el diablo. Mi hermana, ¿cómo está? Aquí agarrada con Satanás. Aquí en la lucha, pastor. No, usted está agarrado de la mano de Dios. Usted está agarrada de la mano del Señor. El que está contigo es el Señor. El que está a tu lado es Dios. Y Él es muro protector alrededor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia me enseña en su palabra. Diré yo al Señor, castillo mío, roca mía, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Cómo está el maligno? ¿Cómo lo dejó el Señor en la cruz? Vencido y destruido. Y tú, hablando de la simiente de la serpiente, generación maligna, le herirás en el calcañar. Uno de los clavos de Jesús en la cruz, ¿dónde ingresó? En el talón, el calcañar. En ese momento se cumple esta profecía mesiánica. Pero esta profecía mesiánica ya proféticamente se había estipulado desde los tiempos de Adán y ¿qué más? Y Eva. ¿Cuántos creen al Señor? ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. La victoria de Jesús en la cruz sobre Satanás y las tinieblas está en mi vida. Diga, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Ah, gloria al Señor Jesús.
Aquí vemos entonces que este fue el tiempo de la institución profética. Cuando apareció el pecado en el hombre, el Señor proféticamente ya había instituido lo que era la aparición del nuevo pacto. Ahora bien, ¿cuándo se realizó? ¿Cuándo ya tuvo su cumplimiento, su vigencia esto? Vamos a Efesios 2, 13 al 22. Libro de Efesios. Efesios 2, 13 al 22. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que habéis estado lejos, y a los que habéis y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí me habla de dos pueblos. ¿De qué pueblos me está hablando el Señor? Me está hablando del pueblo de Dios, Israel, y me está hablando de lo que la Biblia y la palabra del Señor le llama los gentiles. El pueblo Israel, el pueblo circunciso y el pueblo incircunciso, que eran los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no somos de nacimiento judío, que no tenemos sangre israelí. Esos somos gentiles. Entonces, eran dos pueblos, el circunciso Israel y el incircunciso, los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, el Señor de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Cómo es posible? Porque los judíos creían que solamente la salvación era para ellos. Y el Señor, cuando envió a su Hijo en la cruz, murió fue por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, no a un solo pueblo, no a una sola nación, sino a todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo es posible de que el pueblo circunciso y el pueblo incircunciso sea uno? Gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y en Cristo Jesús toda barrera de enemistad quedó abolida, y estos pueblos ya somos uno solo. ¿Somos uno solo en quién? En Cristo Jesús. El judío creyente, el israelí creyente y los gentiles creyentes ya no son dos pueblos diferentes, sino que son uno solo. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 8, 6. Ahora, ¿en qué tiempo fue la realización? En la muerte de Cristo. Gracias a la muerte de Cristo Jesús, entonces, de estos dos pueblos, ahora el Señor ha hecho una sola familia. Dice así en el versículo 2, 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz, o sea, mediante su sacrificio. Hebreos 8, 6. Dice así:
ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y ahora leamos allí Hebreos 7:22. Hebreos 7:22 dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué nos demuestra esto? Que el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús es inmensamente superior al primer pacto, el pacto de la ley. Yo le pregunto, si en Cristo Jesús, en el nuevo pacto de la gracia, es inmensamente superior al primero, ¿por qué tenemos que irnos una vez convertidos los que somos gentiles? ¿Por qué tenemos que judaizarnos? ¿Por qué? No. Usted no tiene que tomar las costumbres judías. El judío, porque es judío. El judío es judío y esa es su costumbre, esa es su cultura, es normal. Se convierten a Cristo, pero esa es su cultura, está bien. Pero usted y yo no somos judíos de nacimiento. Entonces usted y yo no tenemos por qué tener las prácticas religiosas del judaísmo, no. Porque estamos en Cristo Jesús y el nuevo pacto, ¿cómo es? Superior al primero. Y si usted ya pertenece al nuevo pacto, ¿cómo se va a bajar al antiguo pacto? Si en el que está es superior, es mejor, no lo va a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día vemos corrientes en medio del pueblo gentil, o sea, aquellos que no son judíos, nosotros, somos la mayoría de personas, que se convierten a Cristo y entonces empiezan a judaizarse. Y empiezan a judaizarse. No, nosotros no somos judíos de nacimiento. Somos el Israel espiritual, pero no el Israel físico. No sé si me hago entender. En Cristo Jesús, este pacto nuevo que Él instituyó, en lo que nosotros le hemos denominado la última cena, es superior al antiguo pacto. Hebreos 7, 15 al 19. Y con esto terminamos. Hebreos 7, 15 al 19. Dice así: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Mire cómo termina el versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. El nuevo pacto es mayor en esperanza. Colócate en pie y vamos a orar. Ahora en Cristo Jesús tenemos una mayor esperanza. Ahora en Cristo Jesús tenemos la verdadera vida y vida en abundancia. A ti te adoramos y te glorificamos, Cristo amado, Dios de gloria y majestad. Levantamos nuestro corazón para adorar y para servir al Señor. Hoy en la celebración de la cena del Señor Jesús,
Tú nos has enseñado la descripción y elementos del nuevo pacto. El pacto de la gracia en Cristo Jesús nos da una mayor esperanza. Si en el primer pacto, hablando del pacto viejo, del de la ley de Moisés, había esperanza, ahora en el nuevo pacto, el pacto de la gracia que el Señor institucionalizó, tenemos mayor esperanza. Mi amado, aunque tú veas la situación que se ha vuelto caótica y difícil, hay esperanza en Dios. Dios, para Él no hay nada imposible. Y Él mete su mano y trabaja en tu vida, trabaja en mi vida. Dios trabaja en tu hogar, en tu casa. Dios está trabajando en tus hijos. Y aunque hay cosas que no van por el camino correcto, Dios la va a recomponer. Dios la sanará, enderezará el camino torcido y andaremos derechos en las sendas de la fe como Dios manda. Y por eso hemos venido a darle la gloria a Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús el Señor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Del amor divino que desde el cielo
a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando su grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Levanta tu voz. Mi corazón cuán grande es Él. Oh Señor Jesús, nuestro corazón te reconoce. Diga conmigo, Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador, como aquel que llevó mis pecados, que tomó mi lugar y murió por mí en la cruz del Calvario. Dígale, Señor Jesús, eres mi Redentor divino y te acepto como mi único Salvador, como mi Señor y mi Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo. Dígale, gracias Señor, porque me has colocado en la familia de Dios y ahora yo pertenezco, diga, yo pertenezco al pacto de la gracia, porque la sangre de Cristo cubre y guarda mi vida. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios.